Muy bien, hermanos, ahí está la presentación. Hoy día es martes 5 de diciembre. Martes 5 de diciembre, hermanos. No sé si se está viendo la presentación, hermanos. Ahí está el título de la lección de hoy día. Si alguien pudiera confirmar si se ve la presentación, hermanos. Pablo y el Dios desconocido es el título. Muy bien, gracias, hermano Celso. Pablo y el Dios desconocido, ¿no? Pablo y el Dios desconocido. ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto a este título, hermanos? De hecho, que Dios desconocido es el Señor Jesucristo, ¿no? Y podría ser también misión de Pablo, presentar o revelar a Cristo resucitado al mundo. Muy bien, hermanos. Sí, pues ahí está, ¿no? El título, Pablo y el Dios desconocido. Bueno, haciendo referencia, ¿no? A las personas, ¿no? Allá en Atenas, en Grecia, donde Pablo se encontraba, y pues ellos dicen, ¿no? Adoraban a un Dios. Bueno, dentro de los miles de dioses que tenían, había uno, ¿no? Seguramente había una escultura, algo así, pero que decía, pues no, Dios desconocido. Bueno, daban esa opción de que habría algún Dios desconocido que estaba por ser conocido, ¿no? Por ellos, pero tendrían, pues, ¿cuántos dioses? Miles de dioses, pues, eran, pues, politeístas, ¿no? Los de Grecia. Muy bien, hermanos, he puesto aquí algún dibujo aquí, sí, pues ahí está, hermanos, del internet he tomado. Y si ustedes pueden ver ahí, esta figura, hermanos, allí, ¿no? He tomado esto del internet, lo voy a un poquito agrandar. Ahí, hermanos, si logran ver, dice imágenes cristianas, dice. Y por ahí hay un texto bíblico, Hechos 19, dice ahí, sí, Hechos 19 y 26, versículo 26 seguramente. Ahí en la Biblia dice, no son dioses los que se fabrican con las manos. Miren, hermanos, a ver si alguien encuentra ese texto bíblico para confirmar. Hechos 19 dice 26. Bueno, esto es del internet, no lo he confirmado yo, pero ahí dice, no son dioses los que se fabrican con las manos. No son dioses los que se fabrican con las manos, dicen, ¿no? O sea, se hacen, ¿no? Con las manos, el artista, el artífice, no se hace, pues, ¿no? De madera, de la mejor madera, hace una imagen, una escultura, o otros lo hacen de oro, de plata, imágenes. Y la Biblia categóricamente dice que no son dioses, pues, ¿no? Los que se fabrican con las manos, dice, sí. Bueno, y otro texto bíblico, a ver si alguien lo confirma, Primera de Corintios 8:4, ahí dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, dice. A ver, hermanos, confirmen el texto bíblico. Sabemos que un ídolo, dice, nada es, un ídolo nada es en el mundo, ¿no? Y que no hay más que un Dios, dicen, y que no hay más que un Dios, un único Dios, hermanos, ¿no? Muy bien. Ahí está, hermanos, esos dos textos bíblicos en esta figura. Si alguien pudiera tomar su Biblia y leer esos textos bíblicos, ¿no? Hechos 19:26 y Primera de Corintios 8:4. A ver, 8:4 ya, tengo, hermano. ya, por favor, Primera de Corintios 8:4. ¿Qué dice ahí, hermanos? A ver, para confirmar si es así el- Dice lo la frase. siguiente, acerca pues de las viandas que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios con mayúscula, por supuesto, hermanos. Muy bien, muy bien. Ahí está confirmado ese texto bíblico, hermanos, si realmente está en la Biblia. Entonces sabemos que un ídolo, hermanos, nada es en el mundo, nada es un ídolo en el mundo, ¿no? Y que no hay pues más que un Dios.
Entonces, no sé si algún comentario hay respecto a ustedes, hermanos, ¿no? O algún testimonio de repente, hermanos. Y el versículo, bueno, este libro Hechos 19:26, a ver si alguien lo confirma también, dice, no Sí, son dioses los que se fabrican con las manos, dice así. sí, aquí dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahí sí, ahí está, ¿no? Entonces también, ¿no? O sea, en la prédica seguramente que hacía Pablo, no mencionaría, ¿no? Pero es inspirado por Dios, ¿no? No son dioses los que se fabrican con las manos, ¿no? No son dioses los que se fabrican con las manos. Muy Pero me bien, hermanos. escuchó. Sí, algún comentario, hermano. O sea, esto no es algo que solamente decía Pablo, Dios en su palabra también lo dijo muchas veces, hablaba acerca de los ídolos de barro y de piedra y de palo también que hacía la gente y que no podían escuchar y que no podían hacer milagros ni nada porque eran inertes, eran muertos. Entonces, claramente Pablo hace alusión a lo dicho en la palabra de Dios. Muy bien, hermana. Estoy aquí aperturando la Biblia en Éxodo capítulo 20. Justamente hay muchos textos bíblicos, no respecto, no, a los ídolos, ¿no? Que se hace con las manos, pues no son dioses, dice, pues no. Entonces, aquí en los 10 mandamientos también, hermanos, voy a ver aquí, estoy aperturando aquí la Biblia. Entonces, aquí voy a ver, que agrandar las letras. Y justamente ahí, hermanos, el primer mandamiento de la ley de Dios, bueno, aquí dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento, hermanos, dice, no te harás imagen, ¿no? Ni ninguna semejanza, ¿no? De los que estén arriba en el cielo. Hay otras versiones, por ejemplo, la versión católica, donde dice que no te harás esculturas, ¿no? Esculturas, ¿no? Ni imágenes tampoco, ¿no? Que puedan estar, dice, en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, dice, ¿no? O sea, figuras que uno se puede hacer, no hacer, ¿no? Ni de Dios, dice, ¿no? Pero con la intención de, continúa aquí, ¿no? Dice, con la intención de inclinarse a ellas, o sea, adorar. Inclinarse, hermanos, adorar, dice. Ahí está el mandamiento. Entonces, no te harás imagen ni ninguna semejanza, dice, ¿no? De lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Esa palabrita, hermanos, celoso. Esto es importante. ¿Por qué, hermanos, dice que Dios es celoso, ¿no? Fuerte y celoso, hermanos. Porque, hermanos, adorar una imagen es como sacarle la vuelta a Dios, pues, ¿no? Sacarle la vuelta a Dios, ¿no? O sea que Dios, Él está presente acá con nosotros en la sala, Él está vivo, es nuestro Señor Jesucristo que está presente a través del Espíritu Santo, ¿no? Y no se necesita hacer representación de nuestro Señor Jesucristo para inclinarse, ¿no? Para adorar. Tal vez ahí están las imágenes, ¿no? Como de repente de forma didáctica que se hace mención, ¿no? Pero esa figura que se muestra no es Dios, pues es simplemente una figura, es una figura nada más. Y si fuera una foto también, hermanos, de una persona, por decir, de digamos, el papá, digamos, de ahí, pues, falleció el padre. Y entonces uno tiene una foto para recordarlo, decir, ¿no? Papá está muerto o está lejos, ¿no? Pero en este caso Dios no está lejos, no. Es verdad que el Señor Jesús ha pagado, ¿no? Por nuestros pecados con su muerte, pero al tercer día resucitado, está vivo. Entonces no tenemos por qué utilizar una imagen
no para adorarlo, ¿no? Adorarlo, ¿no? Eh, o inclinarse a esa imagen, o hacer culto, o fiesta, no sé. Entonces, dice aquí, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, celoso, hermanos. Estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal. El enemigo de Dios busca el ser adorado, ¿no? ¿Y cómo es adorado? Cuando una persona desobedece los mandamientos de Dios, así como Eva, ¿no? Desobedeció los mandamientos de Dios, no comerás del fruto de este árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo, ¿no? Pero el enemigo le engaña y le dice, pues no, que no, no es cierto eso, pues no, 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 no vas a morir, le dice, ¿no? Y pues puedes comer, más bien comiendo ese fruto vas a ser sabia, vas a ser como Dios, ¿no? Y entonces ella pues desobedeció, comió, o digo, codició en primer lugar ese fruto, quería ser como Dios, pues le engañó y tomó el fruto, comió. Y de igual manera hoy en día también el enemigo lo que busca y pretende es que se desobedezca pues el mandamiento de Dios. Y entonces cuando uno desobedece ya pues está en pecado una persona, ¿no? Entonces, pero aquí está diciendo Dios que Él es celoso en el sentido de que espera que nosotros podamos adorarlo solamente a Él, ¿no? Hermano, El único Dios verdadero. Sí, sí, hermanito. encontré un versículo relacionado a los versículos que leyó antes. Sí. Dice así, está en Salmos 115, versículos del 4 al 8, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Muy bien, gracias, hermana. Ahí está. El Salmo 115, hermanos. Ahí está. Este salmo ya lo tengo aquí en la pantalla, hermanos. El 115, ¿no, hermana? Ahí estoy, ahí está en la pantalla, hermanos. No a nosotros, dice Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, dice. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué? Dice ahí una pregunta, ¿no? ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios, dice ahí, a ver, ahí dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, ¿no? Y dice ahí, el 4, los ídolos de ellos, haciendo un contraste, ¿no? No, entre ustedes en el mundo, como estamos en medio de un conflicto, de una lucha entre el bien y el mal, hermanos, y el enemigo es el que está engañando a la gente, entonces en este conflicto, hermanos, pues, como dice, hay gente que no conoce a Dios y entonces es engañado y entonces adora a los ídolos, ¿no? Y justamente ahí dice, ¿no? El 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, dicen. Tienen boca, pero no hablan. Eso es cierto, ¿no, hermanos? Un ídolo, una estatua, tiene boca, pues, pero no hablan. Tiene ojos, pero no ven. Orejas tienen, dice, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan, pues. Ni hablan con su garganta, dice. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos, dice, semejante a esa estatua, entonces, ¿qué cosa es? Las personas que lo hacen, esas estatuas, y que los que confían también en esas estatuas son semejantes a esa estatua, a ese ídolo, ¿no? Israel dice ahí, confía en Jehová. Entonces aquí llama a Dios a confiar en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Bueno, continúa, ¿no, hermanos? Bueno, entonces, hermanos, en Grecia, Pablo vio, pues, no justamente eh, que los hombres de Atenas, de Grecia, hermanos, pues, estaban no ocupados, no en escuchar y seguramente no hablar también respecto a diferentes dioses, ¿no? Que ellos empezaban a creer en eso, se imaginaban y creían, ¿no? Entonces, si alguien puede mencionar históricamente que dioses que tenían ellos, ¿no?
los de Grecia. Ahí están sus templos también, creo que el templo a Olimpo, no sé, dioses y así Júpiter, una infinidad de dioses, pues hermanos, que ellos tenían a todo, un dios de diferentes cosas y para toda cosa tenían sus dioses ellos, pues, ¿no? Y esos son los ídolos que la Biblia dice que no hay que hacer esas cosas, ¿no? Eh, y aquí hay otra figura, hermanos, pues si ustedes están viendo, el mismo pueblo de Israel, recuerdan ustedes, hermanos, el mismo pueblo de Israel, al recibir los 10 mandamientos de Dios, ¿no? Verbalmente Dios les mencionó desde el monte Sinaí, ¿no? La voz de Dios escucharon, el pueblo de Israel, y donde decía estos mandamientos y este segundo mandamiento que no debían hacer imágenes, esculturas e inclinarse a ellos, o, ¿no? Pues eh, Moisés, que estaba allá en el monte juntamente a Dios, pues nos recibiendo estos 10 mandamientos, pasaron muchos días y el pueblo pensó que Moisés había fallecido y entonces al hermano de Moisés, a Aarón, a él le dijeron, ¿no? Que él hiciera pues un Dios para que ellos pudieran adorar, ¿no? Ya que Moisés suponían que había muerto. Entonces Aarón dijo, pues a ver, tráiganme pues vuestros aretes, collares de oro. Y entonces todos trajeron hizo pues, no fundió y hizo un toro, ¿no? Así como está ahí en la figura y pues lo puso ahí seguramente en un altar y este es el Dios que nos ha sacado de Egipto. Este es el Dios. Bueno, en Egipto pues había esas representaciones, ¿no? Bueno, de sus dioses o ídolos, ¿no? De Egipto era el toro, ahí lo adoran. Actualmente creo que siguen adorando ellos al toro, ¿no? En Egipto, ¿no? Entonces, y así, Bueno, miren, el mismo pueblo de Dios. Sí, hermano Marcelino, sí, creo hay que. algunos dioses que aparece acá en Google de los atenienses. Hera, dice, Poseidón, Demeter, Hestia, Apolos, Artemisa, Hefesto, Atenea, Ares, Afrodita y Hermes. Y hasta nuestros días llega, por ejemplo, Artemisa, ¿no? Como, pero disfrazado de la Virgen María, porque Artemisa llevaba un niño en la mano, ¿no? Entonces nos llegan también a nuestros tiempos como la Virgen María, que lo sustituye a Artemisa, ¿no? Y eso es, la historia lo cuenta así, de esa manera, ¿no? Muy bien, hermano, sí, pues hay una infinidad de dioses, ¿no? Incluso de los mismos apóstoles, sus imágenes creo que lo ponen, o sus esculturas de ellos, y lo consideran como si fueran dioses, pues, ¿no? Esto es la tradición, ¿no? Que hay en los diferentes pueblos, pues surge, bueno, en este conflicto entre el bien y el mal, entre Satanás y Cristo, surge todo esto lo que estamos mencionando, hermanos. Y categóricamente Dios lo escribe con su propio dedo, que no hagan imágenes ni esculturas, no se inclinen a ellos, porque Dios es celoso, dice, ¿no? Entonces, y castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, dice, ¿no? Pero hace misericordia, Dios hace misericordia a millares de generaciones. ¿A quienes? A los que le aman y guardan sus mandamientos, dice, ¿no? Entonces ahí está, en medio del conflicto, pues el enemigo trata de llevar a la gente a la idolatría, ¿no? Como estamos viendo. Y Grecia, hermanos, era pues un lugar, ¿no? Donde se adoraba a todos los ídolos, ¿no? Todo tipo de ídolos, ¿no? Representación de cada cosa, ¿no? Del mar, del cielo, de todo. Había para todo un Dios. Bueno. Hermanos, ahora entonces vamos a ver este asunto, bueno, que de repente en nosotros también, en nuestra mente, cuando no conocíamos todavía a Dios, el único Dios, entonces seguramente en nuestra mente había también todas esas creencias y pues hermanos, no sé si se ha borrado de nuestra mente o no se ha borrado. Justamente de eso trata nuestra lección de hoy día, hermanos. Bueno, Hermanito, sí, hermana. bueno, buenos días, hermanito, buenos días Buen día, con hermano. todos. Yo cuando era niña
tendría 6 años, 7 añitos más o menos. Ella estaba en la escuela, ¿no? Y mi escuelita era católica. Y entonces, ¿qué hacían? Cuando había fiestas, éramos 2 niñas las que recitábamos en la escuela, en la clase, y cuando había fiestas también. Y entonces habían ocasiones en que era el día de la Virgen, bueno, de las vírgenes, no sé si era del Carmen, bueno, alguna de las vírgenes. ¿Y qué hacían? El pueblo sacaban a la plaza, le hacían dar una vuelta, entonces nosotras las niñas que recitábamos, sabíamos recitaciones, ¿no? Eh, a la Virgen María. Entonces, en plena plaza, nosotros recitábamos a la Virgen María, así, ¿no? Entonces, bueno, yo era niña y yo pues adoraba, supongo, a la Virgen María, ¿no? Que era la Madre de Jesús. Entonces, sí, nosotros como personas, como niños, mm, de repente todas las costumbres que uno tiene, ¿no? Nuestros padres también tienen esa costumbre de adorar a las imágenes y pensamos que nos están escuchando, que nos están viendo, y por eso que íbamos a las iglesias, nos persignamos, o sea que aprendemos lo que hacían las demás personas, ¿no? Y yo pienso que también el pueblo de Israel, cuando fueron esclavizados en Egipto, ellos también, ¿no? Se sentían de repente abandonados por Dios, y eso que ellos conocían a Dios, ¿no? Pero ellos adoptaron de repente a las costumbres del pueblo de Egipto, a los egipcios, ¿no? Porque los egipcios adoraban diferentes imágenes, ¿no? Entonces, por eso pienso que cuando salieron también de Egipto, ¿qué es lo primero que hicieron, no? Al no ver a Moisés, entonces empezaron a fabricar, ¿no? Su ídolo, ¿no? Para adorar. Muy Entonces, bien. sí, pues, hermanito. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, justamente cuando hizo esto a Aarón, ¿no? Este toro de oro que decía, este es el Dios que nos ha sacado de Egipto, Él es el que nos está guiando. Bueno, ese era el concepto, ¿no? Y actualmente también mucha gente en este mundo piensa de esa manera, ¿no? Pero Dios desde el cielo que está viendo todo, a Moisés le dijo, pues ya, bueno, vuélvete, corre a tu pueblo, ya se perdió, ya se extravió tu pueblo. Así que Moisés bajó rápido ahí con las 2 tablas de la ley de Dios, y al ver pues justamente, hermanos, esta situación que están adorando al ídolo, él lo rompió las 2 tablas de piedra que Dios le había dado, y estaba completamente enojado. Y entonces, ¿qué pasó, hermanos? Pues destruyó completamente esa imagen y lo puso al agua, no sé, bueno, les hizo tomar ese agua, y muchas cosas pasó, ¿no? Pero realmente pues se indignó realmente Moisés, ¿no? Porque habían escuchado el mandamiento de Dios verbalmente, pero ellos que decían, sí, vamos a obedecer, y al poco rato ya estaban ya adorando un ídolo, ¿no? El pueblo de Dios, ¿no? Y bueno, después ya otra vez tuvo que Moisés ir bajo el llamado de Dios, y ahí otra vez Dios escribió en 2 tablas de piedra, pues no es la segunda vez ya, ¿no? Que le entrega los 10 mandamientos, ¿no? Dios mismo escribe sus mandamientos. Bueno, hermanos, ahora está tratando tal vez de este punto importantísimo, hermanos, cómo resolver ese problema, y vamos a ver Pablo, al ver justamente este asunto ahí en Grecia, él cómo es que resuelve este problema, cómo él predica la palabra de Dios, ¿no? Respecto a este asunto. Eh, a ver, hermanos, puedan participar también, hacer preguntas. Ujú. Vamos a ver aquí lo que dice la Hermano, lección. Sí, hermano. Jeremías 50:38 dice, los hilos, ¿qué efecto tiene? Entontece a la persona. Ese es el efecto negativo que trae, hermano. Así que hay que dejar los ídolos, hermano. Puede ser ídolos de diferentes maneras, no sé, formas de presentarse a la persona. Gracias, hermanos.
muy bien, gracias, hermano. Bueno, hermanos, a ver, no sé, yo estaba queriendo aquí, hay algo importante que al estudiar la Biblia, pues, hermanos, uno va tratando de entender, ¿no? Lo que, la posición de Pablo en esta situación, su prédica que él hace, ¿no? Ahí en Grecia, y después su reflexión de que él dice, pues no realmente, de que debe concentrarse en nuestro Señor Jesucristo y en el Señor Jesucristo que vino pues a pagar por nuestros pecados con su muerte y resucitó al tercer día y ahora está intercediendo por nosotros y el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Bueno, se concentra en eso, ¿no? Después. Pero acá, hermanos, me pongo a pensar, yo digo, que qué cosa estaba mal, ¿no? En lo que él predicó ahí en Grecia, ¿no? En Grecia, hermanos. Entonces, hermanos, no sé, pero me pongo a reflexionar bastante, hermanos, y quiero contar esto que escuché, hermanos, alguna vez, una ilustración para entender. Hermanos, miren, cierto profesor, ¿no? Creo que era para enseñar a tocar violín. Este profesor que enseñaba a los alumnos, ¿no? Que venían a él, pues tenía pues que cobrar dinero, ¿no? Una cierta cantidad, ¿no? Una cierta cantidad de dinero para enseñar a tocar el violín, ¿no? Entonces, pues vamos a pensar, digamos que 100 soles, ya, 100 soles él cobraba para enseñar, ¿no? A tocar el violín, ya, sería, no sé, por unos días, no sé. Pero el asunto es de que hay una persona que ya tocaba el violín. Entonces esa persona, ese joven, se acerca pues al maestro y le dice, por favor, yo quiero aprender a tocar el violín, le dice. ¿Y tú sabes ya tocar el violín? Sí, sé una parte, le dice una parte. Sí, 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 sé un poco. Ya. Muy bien. Entonces a ti te voy a cobrar, creo que le cobra, por decir, ¿no? 150 soles, pero él reclama, pues, ¿no? Pero si a todos está cobrando, ¿no? Incluso a los que no saben nada, le está cobrando 100 soles. ¿Y por qué a mí que ya sé, me está cobrando 150 soles? No tiene sentido, le dice. No, mira, te voy a explicar, le dice al joven, ¿no? Es que el problema contigo es grave, ¿no? Es que tú has aprendido mal. Entonces, tú lo primero que tenemos que hacer contigo es que tienes que desaprender eso, y eso no es fácil, olvidarse, desaprender eso. Y entonces recién cuando tú vas a desaprender todo lo que has aprendido, entonces recién yo te voy a enseñar. Entonces es un trabajo grande, ¿no? Que tengo que hacer contigo. Bueno, esta ilustración, hermanos, no sé si reflexionando nosotros los hermanos nos damos cuenta que para conocer a Dios, hermanos, nosotros tenemos que desaprender, hermanos, todo aquello que hemos aprendido por la tradición, por la costumbre y todo. Y recién empezar, ¿no? De cero a conocer a Dios. Pero primero tenemos que olvidar, desaprender todo aquello que hemos aprendido. Entonces, no es un asunto fácil, ¿no? Tal vez alguna persona que no ha estado viviendo en este mundo, ¿no? De tradiciones y costumbres, de idolatría y todo ello. Entonces, esa persona que escucha el mensaje fácilmente, entonces puede aprender, conocer a Dios, ¿no? Pero aquellos que han vivido en ese mundo de esta idolatría, pues va a ser difícil, ¿no? Pero claro, no imposible para Dios, ¿no? Por eso pienso yo que algo que siempre dentro de nosotros de repente inconscientemente nos jala para siempre, de repente, para esas creencias que antiguamente hemos tenido, ¿no? Entonces no es tan fácil, entonces la vida cristiana en ese caso no hay ese obstáculo. Bueno, esa es una reflexión, hermanos, que yo pongo a hacer, ¿no? Y creo que al apóstol Pablo también, pues él tiene mucho cuidado por eso de no irse por otros lados, sino concentrarse en el Señor Jesucristo y en el resucitado. Bueno, la lección, hermanos, de hoy día dice así en el folleto Escuela Sabbath. Fíjate que Pablo, hermano, no menospreció la falsa religión ni los dioses de los atenienses. Ahí, hermanos, miren aquí,
no menospreció el apóstol Pablo la falsa religión ni los falsos dioses de los atenienses. Yo no sé si eso está bien o no está bien, pero el asunto, hermanos, es de que, no sé, yo pregunto, aquí no sé, los ingenieros, aquí, en el caso de Elías, ¿no? Si yo voy a construir un edificio, no sé, una casa, no sé, una construcción, y voy a construir esa construcción nueva en base de repente a aquella casa que han hecho, pero con una cimentación pues no correcta. De repente algunas piedritas han puesto ahí y encima de eso han construido una casa y encima de eso yo voy a construir un edificio importante. Más o menos eso es lo que yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo voy a construir el evangelio en base a las costumbres y religiones que ellos han tenido, ¿no? Que tiene la gente. En base a eso, no me parece correcto no construir, porque no tiene buenos fundamentos, pero para construir tendría que ser de cero, pues, ¿no es cierto? Un nuevo fundamento, todo con buenas bases, como enseña así el Evangelio. Me estoy poniendo a reflexionar, hermanos. Ustedes hagan preguntas, hermanos, también en vuestros comentarios. Bueno, en este caso está diciendo así Pablo que es lo que hizo, ¿no? Fíjate que Pablo no menospreció, pues, la falsa religión y los falsos dioses de los atenienses. Recogió todos los puntos positivos que pudo encontrar, dice, aunque fuesen pocos, y los aprovechó. Entonces aquí dice, ¿no? Lee, hermanos, a Hechos 17, 22 y 23, resolver la pregunta, ¿no? O contestar, ¿qué estaba haciendo Pablo aquí? ¿No? En su intento de alcanzar a estas personas con el Evangelio, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Pablo, ¿no? Con su intento, pues, ¿no? De alcanzar a la gente ahí con el Evangelio, ¿no? Entonces aquí la Biblia dice, hermanos, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, hermanos, ya sabemos que Areópago había sido el lugar, no, un lugar, hermanos, ¿no? Donde se hacía la exposición de, en este caso, ¿no? De cualquier filosofía o conocimiento que alguien quería hacer conocer, ¿no? Y ahí pues decían si es correcto, no es correcto, aceptaban, no aceptaban, bueno, era un asunto así, ¿no? Entonces ahí lo llevaron a Pablo para que también hablara, ¿no? Acerca de lo que él pensaba. La gente pensaba, este charlatán, ¿qué nos está hablando? No, a ver, parece que habla de nuevos dioses. A ver, lo llevaron a Areópago y él dice, háblanos, ¿no? Queremos escuchar lo que tú dices, a ver. Y entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo, pues, ¿no? Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, les dice a ellos, ¿no? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, ¿no? O sea que Pablo estaba ahí observando, ¿no? Sus altares de los griegos, ¿no? Y entonces él dice pues que había encontrado ahí una inscripción en un altar al Dios no conocido, dice, no el altar. Ahí decía, al Dios no conocido. Entonces Pablo les está diciendo a los atenienses, pues he visto eso, ¿no? Que usted tiene un altar que es para el Dios que no lo conocen, al que vosotros adoráis. Ustedes adoran a ese Dios desconocido sin conocerle. Es a quien yo estoy anunciando, yo estoy predicando acerca de ese Dios que ustedes no conocen. Atenienses, dicen, ¿no? En todo los veo muy religiosos. Bueno, esa es la parte que hemos leído ya. Pablo, hermanos, dice el comentario de nuestra lección, estaba elogiando pues a los paganos, le estaba elogiando, no sé si está bien, está mal. Bueno, a ver, hermanos, su religión era errónea pues en todos los sentidos, hermanos, de estos griegos, pues, ¿no? Sin embargo, Pablo elogió pues su devoción a ella, porque la devoción incluso dice a una espiritualidad errónea, es más, dice aquí, encomiable que no tener ningún interés espiritual. Bueno, aquí hay que reflexionar, hermanos, ¿Desde que ¿no? justo? Son comentarios,
No, esto lo que estoy leyendo son comentarios y pues, a ver, sí, hermana Mónica, por favor, participe. Bueno, él los elogia, vemos que esto llama la atención, pero él buscando la parte positiva de que ellos anhelaban en el fondo alabar. En el ser humano está ese deseo de adorar. De repente no saben quién y cómo y a veces se expresa mal. Eh, bueno, con respecto a eso. Y lo otro, hermano, es que, a ver, es un ejemplo. A mí me ha tocado que cuando he ido a dar estudios bíblicos, como la gente por lo general sabe que nosotros no adoramos ídolos y no adoramos a la Virgen María como lo hacen los católicos, por lo general la primera pregunta va en esa dirección como para poner un muro. A ver, ¿y ustedes qué piensan de la Virgen María? Y entonces, mi respuesta siempre es, la Virgen María es incomparable, una gran mujer escogida por Dios porque era especial. Era una mujer fiel, era humilde, y por eso el Señor la escogió para ser la madre de nuestro Señor. El Señor no podría haber escogido a una mejor mujer que como fue María. Entonces, exaltar las virtudes de María, pero le dije yo, pero María murió así como han muerto tantas personas y no está en el cielo. O sea, con la misma firmeza en que defiendo las virtudes de María, también pongo la verdad también ahí en la mesa para que se entienda que si bien es cierto, nosotros no adoramos a María, pero sí la reconocemos por ser la mujer que el Señor escogió para madre del Salvador del mundo. Entonces creo que eso es lo que debemos hacer. En vez de darle el palo a la persona, no, es que la Virgen María no está al tiro de partida, como que ustedes creen que está en el cielo, pero no es así, qué sé yo. Y nosotros debemos buscar la parte positiva. Fue una gran mujer, nada que decir. Y lo más probable es que la veamos en el cielo, tal cual. Eso, mi hermano. Muy bien, muy bien, muy bien, hermana Mónica, correcto, ¿no? Claro, para Hermano nosotros Justo, la Virgen María, pues es lo máximo, ¿no? Es el ejemplo, ¿no? Para seguir sus pisadas, porque ella, la Virgen María, pues dice, yo soy la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y creo que todo verdadero cristiano, pues vamos a decir lo mismo, ¿no es cierto? Hágase conmigo, Señor, tu voluntad. Ese es un ejemplo, pues tremendo, hermanos, ¿no? Sí, hermanita, quería participar, hermana, participe, alguna pregunta tal vez. Bien, hermano, ante todo, muy buenos días Buen día, hermano. con todos los hermanos que están presentes. En primer lugar, yo quisiera realmente, sí, la Virgen María es una sierva de Cristo, es una sierva que realmente ha aceptado la voluntad de Dios, ha aceptado sin saber, ¿no? Sin conocer, ha aceptado, hágase en mí según tu voluntad. Pero así como la hermanita, discúlpame hermanita, que realmente usted diga que nosotros los católicos adoramos a la Virgen. No adoramos, sino la veneramos. La recordamos, no adoramos, hermano. Usted tiene que realmente, hay que hablar con fundamento, porque yo realmente, yo no adoro a la Virgen María. Buenos días. Yo no adoro a la Virgen María. Yo venero a la Virgen María. Yo a Cristo, venero a la Virgen María por ser madre de Cristo y Cristo que realmente es nuestro Padre, quien nos realmente, quién es la persona quien realmente nos va a salvar a nosotros. Eso es una veneración los católicos que hacemos, no adoramos. Y yo quisiera, hermanita, discúlpame, pero Mm. no quisiera, yo siempre he escuchado en todas las cosas que ustedes han estado manifestando, que los católicos, que los católicos, que los católicos. No, hermanita, no pongamos ejemplos que realmente a veces no nos vayamos a esas cosas de estar hablando que los católicos, no. Hagamos con otro tipo de ejemplos, ¿no? Otro tipo de ejemplos, no porque a mí me duele realmente lo que ustedes están mencionando. Yo las respeto, más y más también me gusta escuchar lo que ustedes realmente, la prédica que ustedes hacen y el hermano Justo hace. Me encanta escucharlo, me encanta, por eso yo las escucho acá.
¿no? Y las respeto a todos ustedes, ¿no? Pero por favor, yo les voy a pedir encarecidamente, no hablemos de que los católicos, ya no. Nosotros ahora tenemos que ver realmente de acá para adelante, ¿no? Decir, poner otro tipo de ejemplos, ¿no? Y de esa forma realmente hacernos conocer cómo somos nosotros, ¿no? Hermanita, Eso es lo que queremos, hermanita. Y gracias, hermano. Gracias, hermano José. Muy bien, gracias a ti, hermana. Gracias a ti, hermano. hermano, me permite un Muy momentito. bien. Sí, Primero, sí, me hermanito. Sí, disculpo, sí. mi hermana, porque la verdad es que no fue mi intención ofenderla y le pido disculpas por eso. Eh, y claro, de repente uno mete en un cajón a todas las personas y creo que eso no se hace. Eh, He visto gente que si bien es cierto, como usted venera a la Virgen, hay mucha gente que la idolatra. Y yo debía haber dicho de que hay gente, no hablar en general del católico y le pido disculpas por eso. Pero hay gente que sí, que le prende las velas y la oración es para ella y le piden a ella que interceda ante el Padre. Y yo creo que es algo que a lo mejor usted va a ir aprendiendo, y lo digo con mucho cariño, mucho respeto, mi hermana, de que el Señor está por sobre la Virgen y por sobre todos. O sea, con alto amor y respeto lo quiero decir, y lo va a ir aprendiendo, ¿cierto?, en la medida que vamos estudiando la Biblia, pero sí hay gente que la idolatra, que se postra delante de ella, que le pide a ella, en consecuencia de que Jesús es nuestro único intercesor, ¿cierto? La palabra lo dice, entre los hombres y Dios, es solamente Jesucristo. Y yo le pido disculpas por lo que dije en referencia a eso, pero con respecto a lo de que Jesús es nuestro único intercesor, no puedo callarlo. Eso, mi hermanito. Muy bien, hermanos. Bien, bien, hermanos. Justamente, pues, hermanos, ¿no? Como yo mencionaba, vivimos en un mundo, hermanos, en medio de un conflicto para que nosotros podamos aprender la verdad, ¿no? Y nos encontramos, ¿no? En esa posición en la cual las tradiciones, las costumbres, ¿no? Que más que todo el enemigo, ¿no? Siembra, ¿no? En este mundo, como estamos viendo ahora acerca de los griegos, bastante idolatría es la que vio el apóstol Pablo, y entonces él no empieza a hablar acerca de lo que había visto, ¿no, hermanos? Y entonces vamos a ver qué más dice ahí el apóstol Pablo, ¿no? Para tal vez solucionar ese problema. Pero meditemos, pensemos, hermanos, en nosotros mismos, ¿no? En nuestra fe, en nuestra creencia, sí, en nuestro Dios, ¿no? Y en base, por supuesto, a la palabra del Señor. Dice, porque al pasar, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y observar, dice, los monumentos de su culto, pues ahí, ¿no? Encontró, ¿no? Justamente aprovecha él, ¿no? A un altar donde había al Dios desconocido, y él, pues, por ahí predica el evangelio. Yo estoy predicando ese Dios que ustedes, sin conocerlo, pues lo mencionan ahí. Pero yo me hago la pregunta si está bien o está mal, o eso es lo que justamente el apóstol Pablo dice después de que su estrategia en esa oportunidad no fue la correcta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque genera, pues, hermanos, así, una discusión que nunca va a terminar, y pues si vamos a estar ahí, ¿no? Diciendo cosas eh, que de repente, por un lado, pues uno puede elogiar, alabar las cosas, ¿no? Que de repente no son lo que es, de repente lo que está en base a la Biblia. Y entonces a esa la persona pues dice, ya está bien, me está alabando, me está elogiando. Y entonces uno cree que está bien, ¿no? Y su base pues, viene a ser pues esa tradición, esa costumbre, ¿no? Tal vez por allí que el apóstol Pablo dice que no fue conveniente hacer eso, ¿no? Entonces, por eso la pregunta, hermanos, ¿cómo debemos predicar? ¿Cómo es lo correcto, lo conveniente? Que no estemos de repente así afectando a alguien para estar en una discusión, ¿no? Que no va a tener ningún fin, no va a terminar eso, ¿no? Entonces ahí es donde yo me pongo a preguntar, entonces, ¿cómo tendríamos que predicar? Bueno, sí, hermano, alguna pregunta tal vez. Quizás no es un elogio así para elogiarlo, ¿no?
sino que estaba buscando la manera de cómo empezar la conversación. Como había un escrito ahí, eso se fijó, ¿no? Ah, ya, esto es lo que voy. O sea, no creo que es elogio ni nada, hermano. Muy bien, vamos a ver en todo lo que dice aquí la Biblia. El comentario dice así: al describir, hermanos, su propio estudio de la religión ateniense, Pablo dice, comunicó pues una actitud respetuosa hacia la gente. Bueno, él respeta, ¿no?, las creencias de los griegos, ¿no? Respeta, pues claro, Claro, porque nosotros, si va a entrar no, de frente, vamos a hablar de Cristo, así no, ¿quién le va a escuchar? Nadie sabe de Cristo, nadie sabía. Tiene que empezar con mucha táctica, pero, hermano, como que jugamos fútbol para hacer alguna cosa, tenemos que hacer alguna habilidad. Y Pablo tiene que hacer algo, pero, hermano. muy bien, vamos a ver, no, justamente es ahí donde uno tiene que meditar y pensar, ¿no? ¿Dónde debemos concentrarnos en la prédica de la palabra del Señor? Vamos a ver, dice aquí, no se precipitaba como un autoproclamado experto con todas las respuestas sobre cómo tenía que cambiar la gente, ¿no? O sea, no es Pablo que se presenta aquí, yo soy lo máximo, así que lo que yo creo, usted también tiene que creer, más o menos está comentando así, ¿no? No de esa manera, dice. En realidad, sí, era pues claro, Pablo era un experto y tenía las respuestas que la gente necesitaba, pero no se presentó de ese modo, pues de lo contrario lo habrían rechazado de plano, dice, no, claro, lo hubiesen rechazado, dice. En cambio, lo percibieron como alguien que se preocupaba por la gente y deseaba su bien, ¿no? Claro. Entonces, él no busca el bien de las personas, donde va, él predica, ¿no?, el evangelio, pues que eso es lo bueno para la gente. Y dice, al comentar la inscripción al Dios desconocido, que está en Hechos 17:23, hermanos, Pablo aprovechó lo que podía considerarse un terreno común, dice, ¿no? Un terreno común. Creían en Dios, en muchos dioses, ¿no? En realidad, o sea, los griegos creían en muchos dioses, ¿no? Eh, lo cual era un gran comienzo, ¿no? Algunos de aquel entonces no creían, habrían también gente que no creía, ¿no? Y podía abrir el camino a una conversación más profunda, dice. No se burló de la idea negativa de un altar o a un Dios desconocido, sino que apreció y admiró a un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para hacer el esfuerzo y el gasto de adorar ah, algo que ni siquiera conocían, ¿no? Por si les faltaba algo, ¿no? La pregunta aquí, ¿estaban equivocados? Dice, ¿no? La pregunta aquí en la lección. Por supuesto, pero eso tenía solución, hermanos, dice. Lo importante al principio era que fueran devotos en lo que sí entendían. Pablo reconoció que eso era material con el que el Espíritu Santo podía trabajar. No, son comentarios, hermanos, ¿no? Entonces, reflexionemos y pensemos, hermanos. Pablo había encontrado un tema de conversación que despertaría el interés de ellos, dicen, ¿no? Bueno, por ahí ingresó, pues, Esa es no la la palabra, prédica. el tema de conversación. Tenía que buscar un tema de conversación que no entiendan como negativo ni como desprecio, ¿no? El tema de eso, hermano. Justamente aquí, ¿no? La pregunta última dice, ¿no? ¿Qué puentes y puntos de contacto se te ocurren que abrirían oportunidades para una conversación más profunda con otras personas con las que entras en contacto, ¿no? Entonces aquí la pregunta, ¿qué puentes y puntos de contacto se te ocurren que abrirían oportunidades para una conversación más profunda con otras personas con las que entras en contacto? Bueno, no sé qué respuesta darías tu hermano, porque Hermano, yo hermano, pensaba en respuestas a esa pregunta. una cosita quiero, antes escuché a la hermana, ¿no? Que no hablemos de los católicos.
Sí, pues hermano, yo he sido hasta los 20 años católico practicante, ¿ah? Así es que me preocupaba por todo lado, ¿no? En mi casa tenía un lugarcito para prenderme velita, ¿no? Ahí. Así es que, hermana, seguramente Ya. me dolería en esos años, ¿no? Pero ahora, hermana, ya para mí, delante de Dios es dos cosas. El que cree en Dios y el que no cree, nada más. Yo, gracias a Dios, no aprendí a creer. Así es que, hermano, no hay necesidad. Y con el tiempo, seguramente, si está buscando la hermana de verdad la palabra de Dios, la luz, va a persistir, porque dice la palabra, ¿no? Aquel que persista hasta el último, este será salvo. Así es que Amén. yo, con todos los años que estoy acá, no, de repente aún no puedo asegurarme que estoy salvo. Ni el apóstol Pablo que decía, aún no se consideraba ni salvo, él también a pesar de todo el héroe de la Biblia que es, ¿no? Así es que, hermana, nomás, si el Mm. Señor te ha escogido, ya ofendan quien te ofenda o diga lo que serás salvo, mi hermana. Sigamos adelante, hermana. Amén. Amén. Bien, Amén. muy bien, hermanos. Entonces, sería muy bueno nosotros que reflexionemos, pensemos, no, hermanos, aquí. ¿Qué puentes y puntos de contacto se te ocurren que abrirían oportunidades para una conversación más profunda con otras personas con las que entras en contacto? Hermano, justo, Bueno, por favor, hermanos, a ver, sí, concentremos eso, sí, no, tú sin de comentabas, repente llevar a una discusión, sino a ver, no, ver la solución del problema. ¿Cómo predicaríamos nosotros, por ejemplo, no, hermano, de una forma efectiva? Sí, hermanito, por ejemplo, cuando vamos a un funeral, es una buena oportunidad para dar el mensaje. ya, muy bien. Estamos, ¿cierto?, en un momento, ¿cierto?, en que a lo mejor estamos ante la muerte, pero lo vemos de percepciones distintas, y hay que buscar allí, y yo creo que a todos se nos da la oportunidad de hablar de alguna forma de las promesas también del Señor, para consolar a las familias y de invitarles a aceptar al Señor. Hermanos, justo yo tengo que salir ahora, voy a dejar esto Muy bien, grabando porque me toca ir al dentista, así que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos. muy bien, hermanita. Bien, hermanos, ya para concluir entonces, lo que yo estoy pensando, hermanos, es de que abrir la Biblia. No, en este caso vivimos en un mundo que se dice ser cristiano, hermanos, una gran parte. Yo creo que en el lugar donde vivimos, por ejemplo, aquí en el Perú, no sé cómo será en Chile, pero acá la gente se considera cristiana mayormente, ¿no? Y así, de cualquier nombre o denominación, ¿no? De cualquier grupo cristiano, pues su libro principal es la Biblia, que lo aceptan como la palabra de Dios. Simplemente leer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Lo que dice, hermanos, creo que eso para todos, todos lo van a respetar, hermanos, sea de cualquier grupo religioso. Cuando uno abre la Biblia, lo que dice la Biblia, pues entonces, ¿qué vamos a poder nosotros discutir a Dios? Hay un respeto tremendo. Entonces, cuando he Hermano, visto mucha gente que cuando ve la Biblia, entonces ahí pues dice, ah, así dice la Biblia. Entonces, si ama a Dios, dice, yo quiero hacer lo que dice Dios en su palabra, ¿no? Porque si vamos a estar tocando puntos así, que así sin abrir la Biblia, entonces puede afectar y crear, pues, no, o sea, Recién. bueno, una discusión tal vez, ¿no? Que no vale la pena llegar a ese punto. Sí, hermana quería decir algo. sí, rapidísimo, hermano, buenos días. Muy bien. Yo quería decir que una de las formas en las que uno puede conocer la verdad es seguir estudiando, ¿no? Y te vas dando cuenta de cada una de las cosas y choca, sí choca duro. A mí personalmente sí, porque yo 40 años en la Iglesia Católica y yo era la jefa, digamos, no sé cómo se dice, de la tercera orden de esa congregación, ¿no? Entonces era yo la que organizaba todo, con el equipo, de hecho, no sola. Y
y que yo personalmente voy a hablar de mí, darme cuenta que yo sí era idólatra, fue el primer shock, ¿no? Yo rogaba a las imágenes de santos, ¿no? Etcétera, de la mamá de Jesús, etcétera, a todos ellos les rogaba, ¿no? Que, perdón, yo sí lo hacía. Y darme cuenta que estaba equivocada fue bastante, para mí, bastante complicado, ¿no? Y además que demoré años, entonces la única forma, o sea, desde mi punto de vista, o lo que me ha pasado a mí, la única forma es conocer a Jesús, quererlo para obedecerlo. Eso es, hermano. O sea, Amén, pero hermano, para amén. poder obedecerlo, tienes que quererlo. Y te cueste lo que te cueste, pues a obedecerlo y seguir aprendiendo y recién ir tranquilos, ¿no? Eso, hermano. Gracias, hermana Sandra, ¿no? Entonces ahí está la solución, hermanos. Justamente es la solución que presenta el apóstol Pablo, de que en primer lugar hay que conocerlo al Señor Jesucristo, después quererlo. Uno lo va a tener, lo va a querer al Señor Jesucristo y entonces y va a obedecerlo después. Ese sería, ¿no? El camino correcto, ¿no? Que también el apóstol Pablo lo menciona, ¿no? Y de ahí que él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Bueno, son palabras no inspiradas del apóstol Pablo, no inspiradas por Dios. Entonces, hermanos, lo primero es conocer a Jesús. Por eso Pablo dice, yo me voy a concentrar en Jesús y hablar de Jesús, que lo conozcan a Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús? Y entonces la gente al conocerlo lo va a querer, pues, ¿no? Lo va a querer, así como lo quería el apóstol Pablo, lo quería Jesús. Y entonces, pues, y también, pues, después, como consecuencia, venía, pues, la obediencia, ¿no? A todo lo que decía nuestro Señor Jesús, o sea, nuestro Dios, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo tenía base en la Biblia, ¿no? En un escrito está, su vida está enmarcada en eso, ¿no? En un escrito está, siempre en todo, y él sigue adelante, así, ¿no? Es el camino correcto, hermanos. Entonces, para hacer que otra persona pues entienda, conozca el evangelio, hay que hablar de Cristo, ¿no? ¿Quién es Cristo, no? Y lo van a llegar a querer y entonces ahora Jesucristo dice pues lo que dice la palabra de Dios y también pues al quererlo lo van a obedecer al Señor. Por eso dice el Señor Jesús, si tú me amas, si me amas, dice, no, obedece mis mandamientos. Pero si uno no le ama al Señor, pues entonces de nada vale la obediencia por miedo, por temor, no vale. Sino debe ser una consecuencia, la obediencia debe ser consecuencia de que amemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está, hermanos, el asunto, ir por esa línea de hacer conocer al Señor Jesucristo. Ujú. ¿Está bien? ¿Está bien, hermanos? ¿O alguna pregunta tiene alguien para terminar? ¿O algún comentario? Muy bien, hermanos. Vamos a entonces concluir nuestra lección por hoy día. Voy a ver, pedir aquí a algún sí, sí, hermano, hermana, alguien que quiere. Voy a pedir a ver si está ahí nuestro hermano Enoch. ¿Está todavía con nosotros? ¿Nos podría despedir con la oración, hermano Enoch? Si es que está ahí todavía, o bueno, ya muchos se han ido al trabajo seguramente, ¿no? Ya. Bueno, vamos a entonces, pues, hermanos, a orar ya para despedirnos. Oraremos, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, estamos pues aquí estudiando tu palabra, Señor, acerca de lo que pasó con tu hijo, el apóstol Pablo, Señor, pues que predicó ahí en Grecia, Padre, un pueblo como muchos otros pueblos en todo este mundo, había mucha idolatría, Padre. Y Padre Santo, pues él vio la forma, ¿no? De cómo predicar, pero después vemos, Padre Santo, que a veces no vale la pena estar discutiendo de una y otra cosa, y más vale, Señor, hablar acerca de tu Hijo Jesucristo, que
al saber quién es Él, que cuánto nos amas, Padre, que ha dado la vida, su vida por nosotros, para salvarnos, pues, Señor, logramos entender y te amamos, pues, Señor, así, porque realmente nos amas y por eso nosotros también hemos propuesto, Señor, pues, hacer tu voluntad, conocer tu palabra, practicarlo, Padre. Tal vez hay cosas que están en nuestro interior, Padre Santo, grabados, tradiciones, costumbres en nuestro ser que todavía de repente no se han borrado, inconscientemente de repente nosotros, incluso, Señor, de repente confiamos en nosotros mismos y no tanto en ti, Padre Santo. Y pues ayúdanos, Padre Santo, a que podamos, que se borre todo en nuestra mente, en nuestro ser, Señor, que solamente tu palabra, Señor, pues pueda morar en nuestro ser para que sigamos, pues, tu camino y estemos preparados para tu segunda venida, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos que están en esta sala, Padre Santo, que tú los has atraído con tu Espíritu Santo para escuchar y haz que podamos seguir adelante, Señor, siempre estudiando tu palabra y aprendiendo. Gracias, bendito Padre. Bendice a cada uno de tus hijos. Te lo pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hermano Justo, hasta mañana, que les vaya Hasta bien. mañana. hermano Hasta Justo, hasta mañana. mañana, hermano. Hasta mañana, mañana, yo como hermanos. salido. Hasta mañana. mañana, bendiciones a todos. Saludos a Waiki. Hasta mañana, hermano. Hasta mañana, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a entonces cerrar la sala. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.